Bueno, buenas noches. Bien, ahora comenzamos con la segunda clase de psicofisiología. Bien, como ya hemos visto un poco lo que era la clase pasada, hemos visto bueno, que esto era una disciplina, la psicobiología, y que bueno, justamente trata de estudio, digamos, de los procesos somáticos y fisiológicos, y que nosotros íbamos a abordar, bueno, justamente este, la, todo lo que es el estudio de la endocrinología, ¿sí? O sea, nos vamos a dedicar a lo que es el estudio de las glándulas endócrinas. ¿Bien? El objetivo, bueno, justamente la psicofisiología es estudiar, bueno, justamente lo que era la conducta, ¿sí? Del humano y los procesos que lo iban a organizar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a abordar, bueno, justamente a la psicofisiología desde lo que es el estudio del sistema endocrino. Me voy a poner un segundito, voy a poner el pausa. Me había olvidado eh, el punto de visita de la clase y este punto. Bien, entonces, la clase pasada, nosotros ya habíamos empezado a ver un poco lo que era la parte de célula, ¿sí? Y ya habíamos dicho bueno, que justamente es la unidad morfológica y funcional de todos los organismos, que bueno, no todas las células son iguales, pero que sí pueden tener algunas estructuras en común, ¿sí? Y bueno, pero lo que iba a variar, bueno, justamente es que algunas de esas estructuras van a estar mucho más desarrolladas, en más cantidad, en algunas células, de acuerdo al tipo de funciones que van a cumplir, ¿sí? Entonces, hay algunas células que eran muy especializadas. Y acá, bueno, justamente ya tenemos bueno, todas las cosas que venimos viendo de células, ¿sí? Como por ejemplo el retículo endoplasmático rugoso, y bueno, ahora vamos a empezar a ver un poco lo que es este núcleo, ¿sí? Mitocondrios, lisosomas, retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, etc. Habíamos visto también que bueno, en los organismos hay distintos tipos de células, que una ya ha sido muy estudiada, digamos, en neurología, justamente la neurona, pero bueno, que hay muchos tipos de células. Habíamos visto una de estas que estaba acá, les había comentado que era el epitelio estomacal. Acá tenemos una que estaba también muy especializada en el transporte de lo que es el oxígeno, que es el glóbulo rojo. De una forma particular tienen las fibras musculares, que están hechas para la contracción justamente. Se tienen todas esas estructuras de fibras que se contraen justamente para acortar la célula y se produce la contracción de todo el órgano, de todo el músculo, ¿sí? Enterocitos, que eran las células del intestino, ¿sí? Bien, entonces también habíamos visto un poco lo que era el sistema endocrino, ¿sí? Qué papel jugaba, ¿sí? Que es clave bueno, en lo que es la coordinación y la secreción, la secreción de las hormonas, ¿sí? Y que era bueno, clave bueno, justamente en la coordinación e integración de las funciones del cuerpo. Bien, bueno, eso hemos visto un poco la semana pasada. Y ahora, bueno, continuamos con la clase de hoy, que es dar la parte de núcleo. Ya con esto ya terminamos toda la parte de célula, ¿sí? El núcleo, bueno, pues, entonces, es una organela membranosa que está, bueno, muchas veces en el centro de la propia célula. Muchas veces, bueno, puede presentar una exposición distinta o hasta incluso carecer de núcleo, que es lo que pasa con los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? Hay otros tipos de células, bueno, que son digamos, externos a nuestro cuerpo, que también, bueno, carecen de núcleo, que son las, por ejemplo,
las células procariontas, ¿sí? Que son las famosas bacterias y arqueas, que bueno, son células, digamos, que no tienen núcleo, ¿sí? En cambio, nuestro cuerpo presenta células que se llaman eucariotas, que significa, bueno, justamente con un núcleo verdadero, ¿sí? Acá tenemos una imagen de lo que es un núcleo, ¿sí? Como si estuviera cortado, ¿bien? Y para que nosotros podamos ver justamente el interior, que es donde está, bueno, justamente nuestro material hereditario, ¿sí? En el núcleo, digamos, ahí es donde vamos a encontrar, digamos, la mayor parte del material hereditario o genético, ¿sí? Ahí es donde vamos a encontrar el ADN, también vamos a encontrar ARN, ¿sí? El ARN, que ya vamos a ver enseguida la importancia que tiene. Y bueno, en el interior también hay proteínas, ¿sí? En casi todas las células del organismo se caracterizan por tener un solo núcleo. Y hay células, digamos, que pueden tener más de un núcleo, como ser, por ejemplo, las células musculares, ¿sí? Y, bueno, otras, como ya hemos dicho hace rato, que pueden carecer de núcleo, como los glóbulos rojos, ¿sí? Y, bueno, la función principal, justamente, del núcleo, es proteger la integridad de ese material hereditario. También va a regular la actividad que tiene, digamos, lugar en las células y determina la expresión de los genes, ¿sí? El núcleo, bueno, va a estar encargado, digamos, está encerrado, digamos, por una envoltura nuclear. Vamos, miren, acá ahí tenemos lo que es la envoltura nuclear, ¿sí? Esta que está, digamos, pintado de color rosa, ¿sí? Bueno, está formado por dos membranas, ¿sí? O sea, hay una membrana interna y una membrana externa, ¿sí? Y en varios puntos estas membranas se terminan fusionando mediante unas estructuras que se llaman poros, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos ver acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por esos poros pueden salir pequeñas moléculas que van a pasar, digamos, del interior del núcleo hacia el citoplasma de la célula, y, por ejemplo, pueden ser ARN o también proteínas, ¿está bien? Y en el interior del núcleo vamos a encontrar también unas estructuras que se llaman nucleolos, ¿sí? Bueno, que esto va a estar encargado de lo que es la síntesis de los ribosomas, ¿está bien? Bien, entonces, acá nosotros tenemos un cuadro comparativo para que veamos justamente el material hereditario de nuestra célula. Es común que nosotros cada vez que pensemos en lo que es el cromosoma o el material hereditario de la célula o de un organismo, pensemos solamente en el ADN, ¿sí? Pero en realidad todo lo que es el material hereditario está constituido por una misma proporción de ADN y proteínas, y secundariamente también tiene ARN y unas proteínas que son llamadas no histónicas, ¿sí? Pero bueno, para que vean que no es solamente el ADN, eso no importa, ¿sí? La constitución del material hereditario no importa, ¿sí? Solamente les quería mostrar como una curiosidad nada más. Y bueno, y acá tenemos las diferencias, ¿sí? Entre los distintos ácidos nucleicos que tenemos en nuestros cromosomas, en nuestra cromatina. Tenemos el ADN y el ARN, ¿sí? Que bueno, se diferencian, bueno, justamente uno tiene un tipo de azúcar, ¿sí? Ambos tienen un azúcar que es un tipo de pentosa, es un azúcar con 5 átomos de carbono, pero una se llama desoxirribosa y la otra se llama ribosa, ¿sí? En el caso del ADN tiene unas bases nitrogenadas, ¿sí? Que son la adenina, guanina, citosina, timina. La adenina, por ejemplo, está presente también en otras moléculas, ¿se acuerdan? El adenosín trifosfato, el ATP, ¿sí? Y en el caso del ARN se reemplaza lo que es la timina por el uracilo, ¿sí? El número de cadenas, el ADN tiene dos,
el ARN tiene uno, ¿sí? La función, bueno, es almacenar la información, es la información biológica, y, bueno, y el otro, bueno, permite la expresión de la información biológica. El ADN es producido en el núcleo, en mitocondrias, en cloroplasto, en el caso de las células vegetales, ¿sí? En el caso de los cloroplastos y de las mitocondrias, es un poco lo que yo le había explicado la semana pasada, cuando hablábamos de las mitocondrias, que tenían su propio ADN, ¿sí? No tiene nada que ver con el ADN que es nuestro, que tiene nuestra información genética. Las mitocondrias y los cloroplastos tienen un ADN que es completamente distinto, son ADN digamos, anterior a lo que serían, digamos, las formaciones de los eucariotas. Esto se cree, bueno, hay una teoría que decía, bueno, que justamente las mismas células eucariotas como que lo englobaban a esas bacterias, entonces lo que tendrían, digamos, los mitocondrias y los cloroplastos es como un ADN bacterial, ¿sí? Y bueno, en el caso de los humanos, ese ADN, digamos, que está dentro de los mitocondrias se transmite solamente de forma materna, o sea, pasa de madre a hijo, ¿sí? O sea, que todas nuestras mitocondrias son de origen materno, ¿sí? Y de ahí, bueno, eso se lo utiliza para el estudio del origen de los humanos también. En el caso del ARN, ¿dónde está? Bueno, en el núcleo, y como ya habíamos visto también, que está en el citoplasma, en los ribosomas, ¿sí? El ADN, bueno, si bien son dos cadenas, están formando una doble hélice, mientras que el ARN, bueno, es más bien una molécula lineal, globular o con forma de trébol, que ya vamos a ver que es el ARN de transferencia, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se produce? ¿Cómo se forma este ARN? Bueno, para que el código genético, digamos, se traduzca hacia la fabricación, digamos, de una nueva proteína, sobre todo una proteína específica, donde justamente el ADN primero se tiene que copiar a una cadena de ARN, ¿sí? Y esto se logra mediante la síntesis, digamos, de lo que es el ARN, o RNA, como lo quieran llamar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque, bueno, justamente ya después vamos a ver que las hormonas pueden tener distintas naturalezas químicas. Hay algunas que son proteínas, otras que son lípidos, ¿sí? Entonces, por eso es justamente que estamos viendo esto, ¿sí? Entonces, eh, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos una molécula de ADN, fíjense que están las dos cadenitas, ¿sí? Una doble hélice, ¿sí? Como si fuera como un sacacorcho, digamos, y este que está acá, esta verde que se une acá, que lo desarma, digamos, es una proteína, una polimerasa, que lo abre a esa molécula de ADN, y lo que hace, bueno, es copiar una cadena de ARN, ¿sí? Fíjense en que acá están cómo se va formando una nueva molécula de ARN, ¿sí? Y habíamos dicho que justamente es una sola cadena, ¿sí? No es una doble cadena como el ADN. Y acá fíjense que figuran estas letritas, son las bases nitrogenadas. La A, por ejemplo, es la adenina, ¿sí? Y la adenina siempre se une a la timina. Fíjense acá, por ejemplo, ¿eh? La adenina siempre se une a la timina. Acá tenemos otra que es la letra C, que es la citosina, y siempre se une a la guanina, ¿sí? Y una de las diferencias que hemos dicho es que justamente las cadenas de ARN no vamos a encontrar timina, sino que está el uracil, ¿sí? Entonces, a partir de esta cadena, fíjense, ¿sí? En lugar de, acá, la adenina, en lugar de que acá se une una base nitrogenada llamada timina, no se une, sino que se une el uracil, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el proceso completo, ¿sí? Acá tenemos la doble hélice de ADN, se transcribe a una molécula simple de RNA o ARN, como lo quieran llamar, y después esta información que está acá va a servir para que se forme una proteína, ¿sí? Entonces, así se forman, por ejemplo, todas las proteínas de nuestro cuerpo. No sé, como por ejemplo,
proteína del cabello. eh, Toda esta información va a llevar, digamos, que vienen desde el ADN, va a decir, bueno, justamente si el cabello va a tener que ser liso, de algún color específico, si va a ser fuerte, si va a ser débil, ¿sí? O también puede ser otras proteínas como la de las uñas, que es la queratina, hasta incluso bueno, está la información en qué tan fuerte va a ser esa uña, este, cuán rápido va a crecer, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, en el caso del ARN, tenemos que hay tres tipos de ARN que se van a producir, ¿sí? Hay uno que es el ARN mensajero, que es el que estamos viendo acá, ¿sí? Este es el que se forma a partir de la cadena de ADN, ¿sí? En el caso de este ARN, digamos, se forman tomando, digamos, como molde a la cadena de ADN, y eso, digamos, esa pequeña secuencia que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Es un gen, ¿sí? Entonces, acá está mandando la información de que ese gen, digamos, se está expresando y está diciendo, bueno, qué es lo que se tiene que producir, ¿sí? Entonces, y este RN mensajero lo que hace, bueno, como su nombre lo dice, es el que va a llevar la información desde lo que es el núcleo hacia el citoplasma, para que se sintetice una proteína específica, ¿sí? Entonces, lo que hace, bueno, es justamente codificar la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Porque ustedes recuerden que que las proteínas este, son cadenas de aminoácidos, ¿sí? Pueden ser unas o varias cadenas de aminoácidos, mejor dicho, ¿sí? Entonces, para que justamente esos aminoácidos tengan una disposición correcta, se tiene que respetar lo que lleva el mensaje ese, y que es el ARN mensajero. Bien, el otro tipo de ARN, acá tenemos, bueno, ya un ARN mensajero formado, ¿sí? Bueno, esto generalmente es la parte terminal que se llama el poli A, ¿sí? Esta cola poli A, por ejemplo, también está en el famoso virus, en el COVID, este, también se lo ha detectado, bueno, que es esa colita poli A, ¿sí? Y recuerden que el virus, en este caso, bueno, es una ARN, ¿sí? En el caso de los ADN, perdón, en el caso de los ribosómicos, bueno, es un ARN que va a estar, digamos, relacionado a lo que es la síntesis de la proteína, ¿sí? Va a formar parte de lo que son los ribosomas, que ya hemos visto que era una estructura compleja dentro de las células que es el lugar donde se produce la síntesis, donde se forma la proteína, ¿sí? Y después tenemos el último, que es el ARN de transferencia, que digamos, la función que tiene es de ir llevando, bueno, justamente los aminoácidos, llevarlos y pegarlos, digamos, y son transportados, digamos, esos aminoácidos hasta lo que es el ARN mensajero, ¿sí? Para que se forme una proteína nueva. Justamente lo que hace es que va leyendo, digamos, entonces acá tenemos la ARN de transferencia, ¿sí? Y va trayendo un aminoácido. Y acá tenemos un ribosoma, acá tenemos el ARN mensajero, ¿sí? O sea que acá tenemos un ARN que se ha formado acá. Esto va entrando, ¿sí? Se va leyendo, lo va leyendo, digamos, en el ribosoma, y el ARN mensajero va trayendo, bueno, justamente las moléculas, perdón, los aminoácidos que se necesitan para ir formando esta cadena de proteínas, ¿sí? Bueno, entonces la función justamente de este ARN de transferencia es que transfiere esos aminoácidos a esas cadenas polipeptídicas que, bueno, que están creciendo acá, ¿sí? Acá tenemos uno que ya ha traído su molécula, acá tenemos otro, ¿sí?
que nos va a dejar acá su aminoácido para completar esa cadena de aminoácidos, formar lo que nosotros llamamos una cadena polipeptídica, que es una proteína. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos otro cuadro para que ustedes vean los tipos básicos de ARN mensajero, transferencias ribosómicas. Bueno, acá hay otros también. Hay otros tipos de ARN, ¿no? Son nucleares, que son, digamos, como secuencias precursoras de otros ARN, ¿sí? Y tenemos un poco lo que es la función también que tiene cada uno. Bien, entonces ahora vamos a empezar ya con un poquito más con los temas que necesitamos para la materia, ¿sí? Vamos a empezar ya con toda la parte de hormonas, perdón, glándulas y hormonas, ¿sí? Tenemos que todo lo que es, todas las actividades de nuestro cuerpo, y bueno, ya habíamos dicho que estaban controladas, digamos, por el sistema nervioso y el endocrino. Estos dos sistemas van a estar interrelacionados, ¿sí? La secreción de todas las glándulas endócrinas de nuestro cuerpo están también controladas, ya sea de forma parcial o en muchos casos también, digamos, de forma total, por lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, en muchos casos lo que hace el sistema nervioso, digamos, es dar esa información sobre el medio ambiente externo o interno, y lo que hace el sistema, digamos, endocrino es, bueno, regular las respuestas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, algunas de las glándulas que vamos a ver, ¿sí? Glándulas pituitarias, las glándulas adrenales, timo, tiroides, páncreas, ovarios, testículos, glándula pineal, ¿sí? Lo que hace el sistema endocrino, bueno, pero no es lo que hace, sino que el sistema endocrino, como estaba constituido, bueno, por glándulas, por distintas glándulas, y son las que van a producir las hormonas, ¿sí? Y las hormonas, bueno, son unas sustancias químicas que son formadas, bueno, justamente en estas glándulas, y son volcadas al torrente sanguíneo, ¿sí? Acá no es como un sistema nervioso, que la información es transportada, bueno, a través de las propias células y se transmitían a través de la sinapsis, ¿sí? Que es lo que pasaba en el sistema nervioso, ¿sí? Acá lo que se hace, bueno, es justamente producir una sustancia y que va a ser liberada al torrente sanguíneo, ¿sí? Y a través del torrente sanguíneo va a llegar a los órganos, donde va a producir una respuesta. Entonces, lo que son colocados en esos líquidos corporales, ¿sí? Esto lo pueden hacer unas o varias células, estas son células, digamos, que van a estar involucradas en lo que es la regulación y la coordinación, ¿sí? Eh, También, digamos, interviene en lo que es el mantenimiento del equilibrio interno del sistema endocrino, ¿sí? Regula, bueno, diversas funciones metabólicas. El sistema endocrino también va a controlar la intensidad de las funciones químicas de nuestras células, ¿sí? Condiciona la morfología de nuestro cuerpo, ¿sí? Actúa también sobre el comportamiento, el carácter, la inteligencia, etc., ¿sí? Bien, eso tenía otra diapositiva. Bueno, ¿cómo se clasifican las glándulas de nuestro cuerpo? Bueno, las glándulas de nuestro cuerpo se clasifican de acuerdo, una de las clasificaciones, ¿no? Es de acuerdo a cómo producen, a dónde vierten, digamos, los productos que se fabrican. Entonces, si son de secreción interna, ¿sí? Son las glándulas endócrinas, que es lo que nosotros vamos a ver, y estas son vertidas en torrente sanguíneo. Acá tenemos algunos ejemplos: tiroides, paratiroides, hipófisis, ¿sí? Hay otras glándulas que son exócrinas, pero eso ya no pertenecen a lo que es el sistema endocrino, ¿sí?
ya que su secreción, bueno, justamente es expulsada a la parte externa del cuerpo, y muchas veces hay algunas glándulas que invierten su contenido, digamos, al interior del cuerpo, pero no al torrente sanguíneo. Es, por ejemplo, el estómago, ¿sí? Que produce, bueno, justamente los ácidos clorhídricos. Eh, los ejemplos clásicos, digamos, de secreción externa son las glándulas sudoríparas, las sebáceas y las lacrimales. ¿Bien? Y hay otras que son de secreción mixta, que pueden verter, digamos, su contenido, tanto, bueno, en la parte interna como externa, ¿sí? Que muchas veces pasa, bueno, por ejemplo, con algunas glándulas del sistema digestivo, como el páncreas, que nos vuelcan también, digamos, hacia el interior del sistema digestivo, o hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Que es como, ya lo vamos a ver después, eso ya es para el segundo parcial, la actividad del páncreas. Bueno, también los ovarios y los testículos. Bueno, y acá tenemos, bueno, un poco lo que son las diferencias entre glándulas endócrinas y exócrinas, ¿sí? Bueno, funcionan o actúan coordinadamente, estas actúan independiente, ¿sí? Las secreciones internas, secreción externa, ¿sí? Eso ya cuando ya nos mandan el PowerPoint y las clases en Word, ya lo van a ver ahí también. Esto es importante lo que estoy acordando, que las glándulas endócrinas, que eso ya vamos a empezar a ver en varias clases, como que están controladas por la hipófisis, el control hipofisial, ¿sí? También las exocrinas no están controladas, o no hay un control directo, ¿sí? Desde la hipófisis, ¿sí? Bien, entonces en cuanto a la clasificación de las glándulas, bueno, estas generalmente no tienen un criterio, porque ya hemos dicho en la clase pasada, por ejemplo, que no están conectadas directamente, ¿sí? Una glándula a otra, no están pegadas, muchas veces están distanciadas, como lo podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, la forma en que se ven justamente es a través del torrente sanguíneo, pero no hay una conexión directa. ¿Sí? Entonces, entre los criterios que se utiliza, digamos, para clasificar a las glándulas, está uno justamente su origen biológico, el tipo de tejidos, ¿sí? O por la agrupación orgánica, ¿sí? Pero bueno, eso no tiene mucho sentido que lo desarrollemos ahora. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros lo vamos a seguir ahora, digamos, vamos a seguir una clasificación que es más bien topográfica, ¿sí? Que es, bueno, justamente siguiendo un orden, digamos, de lo que sería desde la cabeza hasta la cola, ¿sí? Que es este orden apicocaudal, ¿sí? Entonces vamos a empezar nosotros con estas glándulas, o sea, desde arriba podemos decir, ¿sí? Que son las hipófisis, podemos ver las tiroides, corteza adrenal, hasta llegar a las últimas glándulas, que son las glándulas sexuales, ¿sí? Bueno, también vamos a ver que, bueno, hay, como decía acá, bueno, que hay muchos órganos que no son típicamente endocrinos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que, bueno, justamente se han descubierto en los últimos años que es los riñones, pulmones, corazón, y hasta el mismo tejido adiposo, la famosa grasa corporal que tenemos, también, digamos, se les han descubierto, digamos, que tienen cierta actividad endócrina, ¿sí? Entonces, para empezar, bueno, ya esto vamos a ver ya mejor la clase que viene, pero ya les dejo acá, bueno, justamente qué es lo que es una hormona, bueno, es una sustancia química, bueno, que es producida por las glándulas, y que va a pasar siempre a lo que es la circulación general, ¿sí? Interviene en lo que es la regulación y la coordinación de las actividades de las células, ¿sí? Y esto, bueno, van a actuar, bueno, justamente como mensajeros químicos, ¿sí? Bueno, no tan solo en los animales y en el ser humano se producen hormonas, sino que las plantas también tienen
hormonas, que va a estar controlando justamente la floración, la maduración de las frutas, etc. ¿Bien? Bueno, esto ya lo vamos a dejar para la clase que viene. Bueno, ya la clase que viene también ya les tengo que dejar el práctico, así que bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, que tengan buenas noches.